Bueno, llegamos al momento más importante. O momento da Bíblia é o momento mais importante da vida de uma igreja. El momento de la palabra es el momento más importante de la iglesia, porque sin palabra no hay fe y sin fe no hay victoria. Abramos la Santa Biblia en el libro de Lucas, capítulo número 15. Tenemos los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Lucas capítulo 5, capítulo 15, versículo 3 al 7. El tema de hoy tiene que ver con el versículo que vamos a leer ahora. Deja las 99 y busca la oveja que se extravió. Dice así la palabra. Entonces les propuso Jesús esta parábola. ¿Cuál de entre ustedes es el hombre que, teniendo 100 ovejas y perdiendo una de ellas, no deja en el desierto las 99 y va en busca de la que se perdió hasta encontrarla? Y encontrándola la pone sobre los hombres lleno de júbilo, y yendo para su casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: alégrense conmigo, porque ya encontré mi oveja perdida. Le digo que así habrá mayor júbilo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Que esta palabra bendiga a todos los corazones. Abra su corazón, esté disponible, no se preocupe con la hora. El apóstol tiene varios relojes aquí en la iglesia de control. Enfóquese en esta palabra maravillosa que va a escuchar, dejando las 99 y yendo en busca de la que se perdió. Oremos al Padre. Señor Jesucristo, que al abrir mis labios sea el Evangelio proclamado, las buenas noticias conocidas, para que haya vidas transformadas, regeneradas, que van a conocer lo que estuvo oculto, los misterios que estuvieron ocultos desde los tiempos eternos. Quiso el Señor revelarlos. Entonces, Señor, concédeme la osadía de predicar la palabra en el nombre de Jesús, fielmente en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor diga: amén, amén y amén. Gracias a Dios, muchas gracias. Amados hermanos, mi familia, santos preciosos, elegidos según la presencia de Dios, elegidos por el dedo de Dios, separados como ovejas, siempre fuimos ovejas, tuvimos un tiempo extraviados, pero volvimos al gran pastor de las ovejas, Jesús, hijitos en la fe. El perfil de nuestro ministerio es un perfil de enseñanza. Nosotros no tenemos un show, no tenemos una presentación social. Nosotros tenemos un perfil de enseñar a la iglesia de Jesús al respecto del nuevo pacto. Aquel que es de mejores y superiores promesas. Esta es la línea de nuestro ministerio. Nuestra iglesia es una iglesia que se basea en las 14 epístolas de Pablo. Un mensaje para la iglesia gentil, nosotros que no tenemos sangre de Israel en nuestras venas. Es el evangelio de la incircuncisión que Pablo recibió del Señor en el tercer cielo para los gentiles. Y existe otra palabra, el evangelio de la circuncisión que Dios reveló a Pedro para los judíos. No podemos mezclar estos pactos, no podemos mezclar estas alianzas. Ley no abraza la gracia y gracia no le da la mano a la ley. Jesús vino a traer la gracia y la verdad.
Moisés vino a traer la ley. Una vez entendiendo esto, quiero mostrarles una vez más algunos versículos bíblicos que cuando son mal interpretados, es decir, cuando no hay conocimiento, no hay revelación, sugieren que salvación se puede perder. Y usted sabe que todas las veces que un predicador equivocadamente abre sus labios y dice que salvación se puede perder, en realidad el predicador está subestimando la soberanía del Señor. Subestimando. Entonces, en este precioso día del Señor, día de domingo, día sagrado, día de volver a la iglesia, es un llamado que el Espíritu está haciendo a través del apóstol ya hace algunos días. Vamos a conocer estos versículos que son desviados del contexto y que han dejado miles y miles de creyentes de forma inmadura y frustrados. Ha dejado generaciones. Pues el Evangelio tiene más de 170 años en Brasil, es decir, 4 o 5 generaciones que no conocieron la verdad, salvo si no podemos dudar, más como por el fuego. Pablo dice, yo como perito constructor lancé los fundamentos de la iglesia, ahora ve a cada uno cómo va a edificar. Él dice que no se puede edificar sobre otro fundamento que no sea Cristo. Hay personas que tienen una vida espiritual fundamentada sobre madera, paja y heno. Eso es volátil. Madera, paja y heno. Se pone fuego y desaparece. Y la Biblia dice que existen personas que edifican sobre oro, plata y piedras preciosas. ¿Y cuál es la diferencia? Que un día el fuego va a probar la vida de cada uno. Y yo siempre digo aquí en el altar que tú conoces quién es creyente de verdad cuando delante de una prueba no se aparta, no se desvía, no da la espalda, no huye. El fuego le llega a todos. Todos nosotros pasamos por luchas y dificultades en la vida. Pero dice que es en el fuego que nosotros somos probados. Entonces, si nosotros entendiéramos, y le voy a decir esto con racionalidad, hay personas que entienden y otras que subentienden. No, pero salvación se pierde. No vamos a entrar en el camino de la lógica porque es perversa. La lógica es perversa. Vamos a centrarnos en lo que Dios dice. Entonces, si tú creyeras que salvación se pierde, estarías subestimando la soberanía de Dios. En segundo lugar, estarías dudando del amor de Dios y de las propias palabras de Jesucristo. Vean, 5 generaciones que Dios dijo algo, pero la doctrina de los hombres dice otra situación que no es lo que Jesús dijo. Una señora que vino a nuestro ministerio reciente dice, yo era de esa denominación 30 años, pero yo siempre creí como el apóstol predica, por eso yo vine para aquí. Entonces vean lo que Jesús dice. Juan 10:26 dice la palabra del Señor. Ustedes no creen porque no son mis ovejas. Ven que hay personas que nunca creerán. Puede ser una operación abrir la cabeza, meter la Biblia adentro, pero no van a creer. Son hijos de la perdición, son semillas de perdición, son aquellos que no son parte de la salvación. Nosotros creemos en la existencia de 2 semillas. Jesús le dice, ustedes no creen porque ustedes no son mis ovejas, no pueden creer. Él dijo, mis ovejas, las mías. Ustedes no son mías, pero las mías. ¿Quién aquí se siente oveja de Jesús?
Dice, tú que eres oveja, mis ovejas escuchan mi voz. Y yo las conozco desde antes de la fundación del mundo, cuando las creé en el Espíritu. Y ellas me siguen. Ellas no dudan de mí. Ellas no me contradicen. Ellas no me frustran, no son infieles. Y Él dice, a esas mis ovejas, yo les doy vida eterna por la sangre, por el sacrificio. Yo les doy la vida eterna, esa garantía. Ahora vamos a leer juntos, porque puede haber alguna duda en el medio del mundo espiritual. Jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Entonces, ¿hay algo que te puede separar del amor de Dios? No. Y un pecado feo puede acabar y anular lo que Jesús hizo. No. Dios disciplina, corrige y azota, pero Él dice, no negaré lo que dije a David. Eso es maravilloso. Dice, yo les doy la vida eterna. ¿Por qué las iglesias insisten? No, pero salvación se pierde cuando Jesús le dice, yo les doy la vida eterna. Es más, si tú te acuerdas de Juan 3:16, Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. No perece, no se pierda. Yo les doy la vida eterna. Jamás, en ningún tipo de hipótesis, nunca perecerán, y nadie va a tener la capacidad de arrebatar una oveja mía de mis manos. Amados, esto es fundamental. Fundamental. Para que tú vivas una vida cristiana legítima, tienes que tener conciencia de esto que está aquí. Que de las manos de Dios tú no puedes ser arrebatado. Dios no borra tu nombre del libro de la vida. Dios no te deja confundido. Dios no te deja sentirte huérfano. Él dice, yo estaré contigo hasta el fin. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa cuando tanta gente duda, amado, de lo que Dios dijo? ¿Esa gente es creyente en Jesús? ¿Serán salvos? Ahí quedamos medio así con esta cuestión, porque si yo dudo de lo que Dios dice, yo no puedo ser salvo. El propio Cristo dijo a través de Pablo, nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu. Y por el Espíritu Santo nadie puede decir que Jesús es maldito. Entonces, no hay como que tú busques un camino que contradiga lo que Dios dice. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Buscamos hacer lo que hacían los hermanos de Berea. Mira lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 10. Y después, durante la noche, los hermanos enviaron Pablo y Silas para Berea, y allí llegados se dirigieron a la sinagoga de los judíos, porque la iglesia primitiva funcionaba mezclada con la sinagoga, hasta que en Antioquia por la primera vez los hermanos fueron llamados no más del camino, sino de cristianos. Allí comienza la iglesia en los moldes que vivimos hoy. Entonces él dice que llegaron allí, fueron a la sinagoga de los judíos. Ahora, estos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con todo entusiasmo, con hambre, con ganas, con alegría. Recibieron así la palabra y examinaban las Escrituras todos los días. ¿Ven lo que es ser un hermano de Berea? Que yo entiendo que nuestra iglesia tiene el espíritu de Berea, porque nosotros todos los días estamos examinando escrituras con escrituras, todos los días para ver si las cosas eran de hecho así. Y hoy estamos conociendo más un hecho así, confirmando si las cosas son así, con entusiasmo.
Los hermanos estudiaban las escrituras diligentemente, no entraban en fake news, no iban por Facebook para encontrar un versículo que contradiga todo lo que el soberano Dios dice. No, ellos examinaban las escrituras. Y dice el versículo 12, y con eso muchos de ellos creyeron, porque conferían todas las cosas día a día, hasta mujeres griegas de alta posición y no pocos hombres, por causa de un cuidado con la verdad. Tú no puedes aceptar mentira en tu vida, mentiras del diablo. Estamos aquí examinando, miren, el miércoles el mensaje tuvo más de 50 versículos. Y uno de los obispos me preguntó, ¿cómo conseguiste en 45 minutos poner tantos versículos? Nosotros somos bereanos. Antes que yo suba al altar, yo uso un cuaderno de anotaciones. Ya estuve horas, ya busqué, pedí, muchas veces supliqué, clamé, lloré. Dios, ¿qué precisa tu pueblo conocer, saber? ¿Qué es en la próxima reunión y el próximo mes y hasta final de año? Esa es la función de un predicador legítimo. Y dice que algunas personas creyeron, personas de alta posición recibieron la palabra con diligencia, examinaban las escrituras todos los días. Los de Berea tenían un espíritu más abierto y sensible que los creyentes de Tesalónica. Eran más sensibles a la voz de Dios, estaban abiertos a lo que Dios quería hablar. Entonces tenemos que ser como los hermanos de Berea. Berea era una ciudad de Macedonia, valorizaban y tomaban decisiones siempre basadas en la Biblia y no aceptaban nada que fuera contra la Biblia. Ese tiene que ser nuestro modus operandi. Tú que estás a distancia, escuchándome por la pantalla, esto tiene que ser porque los hermanos de Berea encontraban en las escrituras sagradas la confirmación de las buenas nuevas de la gracia. Valorizaban las verdades bíblicas, reconocían la autoridad de las escrituras, eran creyentes bíblicos. Y esto es fundamental. Tú no puedes venir a la iglesia para perder tu tiempo. Familia, tú no puedes estar aquí pensando que todo esto se monta y desmonta, es algo humano. No, la iglesia no tiene nada que ver con nada humano. Quien la fundó fue Dios, quien la levantó fue Dios, quien dio los recursos para construir esta ciudad fue Dios. En un periodo muy difícil del gobierno Collor, pero Dios extraordinariamente mostró su soberanía en este lugar. Él quiso que yo construyera esta casa, que sea casa del Padre, casa de Él. No cualquier construcción, sino la casa de Dios. Entonces, cuando la persona reconoce la autoridad de las Escrituras, cuando es un creyente bíblico, no es un creyente a medias, un día cree, otro día no cree. No, un creyente bíblico. Él es menos propicio a caer en las trampas y en las falsas predicaciones de la ley. Es menos. O quizás no caerá. Porque Él tiene el cuidado de examinar las Escrituras. El apóstol y los obispos de la iglesia no damos un versículo solamente. Nosotros desencadenamos algo grandioso en cada reunión. Esto aquí es una comida abundante que nutre. Mantorriproloros tremará, que nutre la vida, que da músculos espirituales, que elimina las tinieblas de la mente y del corazón, da luz para las decisiones de la vida. Entonces estamos trabajando sobre la verdad que Jesús dice: de mis manos nadie las arrebata. Yo le doy vida eterna y jamás perecerá. Hebreos 10:14 dice, porque con una única ofrenda... pero tú ya leíste este versículo ya 1.000.000 de veces. Bueno, ahora es 1.000.001.
Porque con una única ofrenda, ¿cuántas ofrendas? Una única ofrenda, Jesús perfeccionó. ¿Hasta cuándo? Para siempre. No es hasta aquí y después de aquí en adelante todo va a ser diferente. Tenés que aprender a ser gente. No vale nada. No, perfeccionó para siempre. ¿A quién perfeccionó? ¿A cuántos están siendo santificados? Estamos aquí aprendiendo a vivir el reino y la palabra. Por nosotros Él hizo un único sacrificio. Cuando digo por nosotros, digo la iglesia del pasado, presente y futuro. Y del pueblo de Israel, que no cree en el Mesías. Están viviendo en el año 5000 y cualquier cosa porque no creen en el Señor. Pero hay remanente de la gracia allí en Israel que escucharán la gracia en un día, oirán esta palabra en hebreo. Como a partir del próximo domingo tendremos italiano, portugués, inglés, español, italiano. Entonces nosotros queremos avanzar, queremos mostrar la obra eterna de Jesús por un único sacrificio. Perfeccionó para siempre. ¿Cómo puedo decir que Él no perfeccionó para siempre y que voy a ser perfeccionado en el bautismo en las aguas? Bautismo en las aguas es una ceremonia con los judíos. No tiene nada que ver con nosotros. Pablo dice, yo no fui llamado para bautizar. Yo fui llamado para predicar el Evangelio. Porque ustedes saben, bautismos, apenas la tribu de los esenios, donde viene Juan Bautista y Jesús bautizaban. Pero el mismo Cristo nunca bautizó a nadie. Pablo dice, yo bauticé a Crespo y Gallo porque fue el tiempo que yo me hice como judío para ganar a los judíos, pero en realidad yo no soy de la ley. Hebreos 9:12 dice así, no por medio de sangre de bueyes y becerros, no es por sangre de animales, no es por Moisés, no es por sacrificio ni bautismos, mas por la sangre de Jesús, por su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez por todas, diga, una vez por todas, habiendo obtenido eterna redención, eterna, una vez salvo, salvo para siempre, una vez hijo, hijo para siempre, una vez en las manos de Jesús, nadie puede arrebatarnos de las manos de Jesús, nadie. Eterna redención. Hebreos 7:25 dice, por eso también puede salvar totalmente. Salvación total. Yo no hago 50% porque Dios hizo 50%. O Él hizo solo la mitad y yo voy a hacer la otra mitad, voy a pagar el precio. Jesús no fue suficiente para mucha gente. Jesús no fue capaz de dar eterna redención de una vez por todas. Entonces dice, no, para ser salvos tiene que dar varios pasos. Primero, el paso a entrar a la iglesia. Segundo, acepta a Jesús. ¿Dónde está en la Biblia diciendo que acepta a Jesús? Confiesa o recibe. Después el tercer paso, escuela de discipulado. Después cuarto paso, bautismo en las aguas. Y ahí sí, recibes el Espíritu Santo. Nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, primero viene el Espíritu, después la persona confiesa. Y cuando el Espíritu viene, Él bautiza, Él sella, Él reviste, Él unge, Él transborda, Él selló para el día de la redención, amados. No fuimos puestos para ira, fuimos puestos para el día de la redención. Pero gente, desde la Reforma, Pablo decía eso, la Reforma protestante dice eso. Y hay personas que dicen, no, salvación se pierde. Por ese sacrificio único, Él nos salvó totalmente. Y fue el que nos colocó en la posición de hijos. Nosotros fuimos adoptados. La vid verdadera nos injertó. Éramos un olivo
silvestre y fuimos injertados. Esta es la obra de Dios en nuestras vidas. Cada uno tiene un tiempo, un testimonio. Yo era católico, servía a los santos, a la Virgen, era supersticioso, y hacía procesiones, me confesaba. Yo nunca conocí a Jesús. 21 años en la iglesia romana. Yo nunca escuché a alguien, un padre o un párroco, decir gracias a Dios por Jesús. Siempre escuchaba María, María, Santo, Santo, pero nunca escuchaba a Jesús. Y donde no está Jesús no hay salvación. Donde no hay gracia no hay evangelio. Diga gloria a Dios. Ahora vea, la verdad está aquí en Juan 8:35. El esclavo no se queda siempre en la casa. ¿Ven las dos semillas? El esclavo y el hijo. La perdición y la salvación. Dice, el esclavo no queda siempre en la casa. Puede aguantar algunos cultos, pero si es esclavo no aguanta, no es su lugar, no es su línea, no es su playa. Disculpa la expresión académica. Pero el hijo sí. Quien es hijo diga amén. El hijo sí. ¿Se queda hasta cuándo? Para siempre. Eterna redención, siempre. Por eso yo amo mucho. Todas las veces que digo, tengo más de 46 años en la obra de Dios. Es histórico, 46 años, casi medio siglo. Nunca me aparté. Nunca retrocedí. Y miren que ya recibí muchos golpes en la vida espiritual. Ya confronté infiernos, tigres y leones, como dice Pablo en los Corintios. Sí, yo me deparé con tigres. Yo sé lo que es eso, amados. Ahora el hijo queda. Si es hijo, queda. Si no es hijo, si es esclavo, no se queda. Ahora vean. Una vez que tú entiendes tu identidad, fue el Padre que me llamó y me tornó su hijo. Esta obra es una obra tan preciosa, tan preciosa. La forma como esto opera, dice 1 Pedro 1:23. Porque fueron regenerados, no de semilla corruptible. Por tanto, la semilla, que tanto hablamos en semilla, de la palabra, no se envejece. No es corruptible, mas fuimos regenerados de una semilla incorruptible. ¿Dónde está esa semilla? Mediante la palabra de Dios. La palabra de Dios, la cual es viva y es permanente. Es decir, cuando yo leo la Biblia, no estoy leyendo una palabra filosófica. Estoy leyendo la palabra viva, tiene vida aquí dentro. No es apenas lo que está escrito aquí negro en blanco. No, tiene vida. Cuando esta palabra llegó a mí, yo estaba en una cama, en un hospital, un día antes de que me apuntaran una pierna. Ya estaba todo gangrenado, la pierna estaba podrida, todo negro, y la palabra llegó a mí a través de 19. Yo sé que mi Redentor vive, y cuando la palabra entró en mi corazón, salió la enfermedad, amado. La gangrena desapareció, la circulación volvió. Dios hizo arterias y venas colaterales. Dios puede hacer eso. Dios puede hacer infinitamente más de todo aquello que pedimos o pensamos, según su poder que opera en nosotros. Diga, Él puede. Él puede. Es la semilla incorruptible. Fuimos salvos para siempre. Fuimos ungidos para siempre. Entonces, si tú eres hijo de Dios, eres hijo para siempre. Ahora, lo que vengo luchando hace más de 30 años es exactamente mostrando los versículos mal interpretados que comienzan a poner en duda todo lo que hablamos los primeros 20 minutos.
¿Se acuerdan de un pasaje que habla de las vírgenes prudentes y de las necias? Vamos a conocer este pasaje, Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, agarrando sus lámparas, salieron a encontrarse con el novio. 5 eran necias, eran locas, pero 5 eran prudentes. Nosotros estamos mostrando aquí Hijo de Dios, Hijo de la perdición, las 2 semillas. Entonces aquí muestra nuevamente las 2 semillas, necias y prudentes, los cabritos, los lobos y las ovejas. Las necias, al tomar sus lámparas, no llevaron consigo el aceite. Pero las prudentes, quien no es hijo, no tiene el aceite, la unción del Espíritu. No tiene la unción del Espíritu Santo. La lámpara está vacía. Mas las prudentes, diga yo soy prudente. Además de las lámparas, llevaron el aceite en las vasijas. Y como el novio no llegaba, todas se durmieron. Pero a la madrugada se escuchó un grito: llegó el novio, salgan en el encuentro. Entonces se levantaron todas aquellas vírgenes y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: danos de su aceite porque nuestras lámparas se están acabando. Pero las prudentes le dijeron: no, porque si no nos va a faltar a nosotras y a ustedes. Vayan a los que venden y compren. Y saliendo ellas para comprar, llegó el novio, y las que estaban listas entraron para las bodas y se cerró la puerta. Versículo 11. Más tarde llegaron las vírgenes necias exclamando: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Versículo 2. Él le respondió: de verdad les digo que no las conozco. Lo que yo oí durante todos estos años es que hay una parte de creyentes que es virgen necia y hay una parte que son vírgenes prudentes. No existe eso aquí. ¿Quién es prudente es prudente? ¿Y quién es necio es necio? ¿Quién es de la salvación es de la salvación? ¿Y quién es de la perdición es de la perdición? ¿Y quién es de la perdición mismo que tenga un deseo y diga: soy tuyo? Él dice: no te conozco. Yo pensaba que era el hombre que decidía. Yo siempre escuché que decían: tú tienes libre albedrío, tú que decides. Si tú quieres, quieres, si no quieres, tienes autoridad. Tienes todo el poder en esta tierra. Y ahí comienza Jesús a decrecer hasta desaparecer. Porque el único que tiene autoridad sobre todo y todos es Jesucristo. Es Él que gobierna. El gobierno está sobre sus hombros. Entonces las prudentes llevaron lámparas y aceite. Conocían la palabra y la unción. ¿Se acuerdan lo que el salmista dice en el Salmo 119? Lámpara es a mis pies es tu palabra y luz para mi camino. Entonces tenemos lámpara con unción y luz que nos ilumina. Nuestro candelabro está lleno de aceite. Nuestra lámpara está llena de aceite. Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Diga gloria a Dios. Entonces, ¿quién es necio? Es necio. Y a los hijos de la perdición Él le dice: nunca los conocí. Ahora vean otras situaciones que parecen cuando no conocidas y malinterpretadas. Mateo 7:21. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor. Hay personas que dicen Señor, Señor de labios, pero no entrarán al reino de los cielos. ¿Quién entrará el que entra al reino de los cielos? Aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, cuando ves una persona resistir al diezmo, a la ofrenda, al estudio bíblico, amado, eso es una virginidad necia. Nunca caiga en las trampas de Satanás porque te quiere confundir. Yo estoy aquí para aclararte. El enemigo quiere confundirte. Iniquidad y todo lo que se levanta contra culto. Y Dios es el espíritu de iniquidad.
Entonces cuando dice ni todos, quiere decir que ni todos. Pero el hombre no tiene libre albedrío. ¿Dónde está en la Biblia el libre albedrío? Yo vine de la ley, yo conozco eso. Yo sé el precio caro que pagué por creer en lo que Dios no decía. No todos los que dicen Señor, Señor entrarán al reino de los cielos, pero entrará aquel que hace la voluntad de mi Padre. Versículo 21. Muchos, no todos, le van a decir Señor, Señor. Pero Señor, en tu nombre no hicimos milagros, profetizamos y expulsamos demonios. Quiere decir que no es el hombre que profetiza, hace milagro y expulsa demonios, es el nombre de Jesús. Y cuando una persona usa el nombre de Jesús opera. Versículo 23. Entonces le diré explícitamente, nunca los conocí. ¿Ven cómo el Señor trata a los que no son de la salvación? Es una pena. Yo pensaba que Dios era Papá Noel. Pucha, no es una injusticia, apóstol. No, no hay injusticia de Dios. Dios hace cuando quiere, como quiere, con quien quiere. Dios hace lo que le da placer. Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Y si Él no quiere tener misericordia, alguien no la tendrá porque Dios tiene toda autoridad. El cetro gobierno está en sus manos. Él no es un nene de mensajes. Él es Señor, que tiene principios, fundamentos, juramentos en su palabra. Nunca los conocí. Dios nos amó con amor eterno. Somos herederos según la promesa. Somos coherederos con Cristo. Tenemos el nombre escrito en el libro de la vida. Ven lo que dice en Filipenses. Amados míos, como siempre obedecieron, no solo en mi presencia, pero también en mi ausencia, desenvuelvan la salvación con temor y temblor. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, cuidando los detalles, siendo como los bereanos. Yo no soy de Tesalónica. Soy bereano. Voy a las profundidades del corazón de Dios. Aquello que el Espíritu revela. No es aquello que está en la lógica de mi mente. No. Es lo que el Espíritu revela. Es lo que el Espíritu quiere hablar. Entonces, amados, ¿quién nos sustenta en la roca? Jesús. Él es el buen pastor, Él cuida de nosotros. Y amados, Dios levantó este ministerio para alertar a las ovejas a no dudar de la salvación eterna. Esta cosa de la modernidad, de que ahora la Biblia está ultrapasada, hay que perfeccionarla. Tenemos que traer la Biblia para el siglo XXI, adaptar algunos versículos para que algunas áreas de la sociedad acepten la Biblia. No tenemos que hacer nada de eso. Tenemos que predicar y quien sea oveja va a escuchar. Quien no es oveja puede estar pintada de oro con 2 diamantes en la cabeza. No nos escucha. Gracias a Dios porque Él nos salvó. Gracias a Dios porque Él tuvo misericordia de nosotros. Mira lo que dice Apocalipsis 22, 19. Y si alguien saca cualquier cosa de las palabras del libro de esta profecía, Dios sacará su parte del libro de la vida, de la ciudad santa y de las cosas que se encuentran escritas en este libro. No se puede sacar nada. No se puede agarrar la Biblia y perfeccionarla, limarla. Saca este versículo, el alma que peca morirá. Saca ese versículo. Dios ama toda especie. No, eso no está en la Biblia. Ya sacaron muchas cosas de la Biblia. La iglesia romana alteró en los mandamientos. La Biblia dice, no tendrás otros dioses, ni pintura, ni escultura. ¿Y qué la iglesia romana vive? Vive de la pintura, de la escultura y de los ídolos. ¿Qué ellos hicieron con esos versículos? Los alteraron.
No se puede sacar nada de la palabra, porque quien saca de la palabra es porque no tiene parte en el libro de la vida. Yo jamás tendría coraje de sacar una letra o una coma de la Biblia, porque cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, y lo que Dios dice es lo que Dios dice. ¿Puedes decir gloria a Dios? Sí, pastor, pero yo escucho decir que se saca el nombre del libro de la vida. Nada. Apocalipsis 3:5 dice, el vencedor será vestido de vestiduras blancas y de modo ninguno borraré su nombre del libro de la vida. Al contrario, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. De modo alguno. Pastor, entonces, ¿qué es lo que Dios puede sacar? ¿Qué es lo que Dios puede sacar de una persona que no se comporta según la Biblia? Puede sacar recompensa, galardón, pero quien tiene el nombre del libro de la vida, Dios no lo saca. Dios no lo saca porque una persona salva no tiene coraje, Os hispanos dizem, eu não tenho pantalonas, eu não tenho calças no tienen para pegar o que Deus disse e alterar, el coraje para aquela para área da sociedade cambiar que pensa em ideologia, se adapte. Não. y que la Biblia diga otra cosa que no dice. No es la Biblia que se tiene que adaptar al hombre, es el hombre que se tiene que adaptar a la Biblia. Quien se tiene que someter a Dios es el hombre. Dios no se somete a los hombres. Está bien, vamos a agarrar ese versículo, vamos a cambiarlo para que los que fuman marihuana y aspiran cocaína puedan... No, Dios no altera su palabra. Yo creo que una persona que se emborracha, que es violenta, una vez que es regenerada, ella se transforma en un santo. Miren, yo conozco algunas historias de hermanos que están conmigo hace muchos años. Gente, hermanos que eran complicados, peleadores, y hoy están llorando en la presencia de Dios, aplaudiendo, no tienen manos amarradas, levantan sus manos al cielo, bendicen, alaban, diezman. Apocalipsis 3:16 dice, así porque eres tibio y no eres ni caliente ni frío, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Ahí dicen, Dios va a vomitar al pueblo de Dios. No, Dios está hablando con una iglesia de salvos. Y Dios está diciendo, no mezclen ley con gracia. O eres ley frío, o eres gracia y eres caliente. Los dos mezclados dan una vida tibia. Y Dios dice, agua tibia hace a la persona querer vomitar. Dios está diciendo a la iglesia lo que es verdad. No podemos discutir contra estos principios. El Señor le está diciendo a una iglesia, a la Odisea, no eres caliente ni frío, eres tibio. Estaban mezclando los pactos, la ley con sus obras, con la posición de la gracia de Dios. Dudaban de la posición de hijos. Y cuando tú comienzas a ceder, a abrir las brechas en tu corazón, te vuelves tibio. Miren, la pandemia sacó mucha gente de las iglesias. El 40% de las personas que frecuentaban a la iglesia pre-pandemia. Yo estoy implorando al pueblo que vuelva a la casa del Padre. Porque una persona que no frecuenta el día a día, que no está en la hoguera santa, en las brasas vivas, se vuelve tibio e indiferente. Tanto si va como si viene. Le da lo mismo. Iglesia, no iglesia, Biblia, no Biblia, pastor o no pastor, le da lo mismo. Y la Biblia dice, no se dejen de congregar como es la costumbre de algunos. Entonces tenemos que estar en la iglesia. Es aquí que las cosas suceden. Tú no puedes ser dominado por el espíritu de miedo que los noticieros están día y noche expandiendo en la cabeza de las personas. Tienes que creer en Dios.
Por tanto, quien duda de la salvación, ¿qué sucede? Hebreos 10:29. Pisotea el Hijo de Dios y profana la sangre de la alianza con el cual fue santificado y ultraja el Espíritu de gracia. Entonces no podemos dudar de lo que Dios dice. La sangre de Jesús no pierde su efectividad con el tiempo. Ni Él ni su palabra continúa siendo incorruptible. Ella regenera, agarra a la persona llena de manchas, de pecados, llena de situaciones difíciles, y Dios trabaja regenerando, transformando para sí un pueblo celoso y de buenas obras. Hebreos 9:11. Cuando vino Cristo, el sumo sacerdote, los bienes ya realizados, Él ya hizo todo, la obra está consumada. Consumatu estum. La obra está consumada. Mediante un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho por manos, quiero decir, de esta creación, no por sangre de becerros, mas por su propia sangre, entró una vez por todas para darnos eterna redención. Entonces, mucho más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno, asimismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. ¡Qué obra extraordinaria! Él purifica nuestra conciencia. Nuestra conciencia no nos permite dudar de Dios porque fuimos lavados por la sangre y purificados en nuestra conciencia. Entonces, amados, vamos a volver al antiguo pacto para ver una perla de la gracia. Libro de Isaías. Te voy a mostrar versículos para que tengas seguridad en aquellos que parece que son dudosos, sean iluminados y libres de cualquier tipo de duda. Vean lo que dice entonces Isaías 46:3. Escúchame, oh casa de Jacob, y todo lo restante de la casa de Israel. Él está diciendo, ustedes que desde el nacimiento, ustedes a quien desde el nacimiento cargo y llevo en los brazos del vientre materno. Dios nos lleva en los brazos desde el vientre materno. Y hasta tu vejez, yo seré el mismo. Y aún en las canas, aun cuando tengas el cabello blanco, Él dice, yo los cargaré. Y ya lo he hecho, los llevaré, los cargaré y los salvaré. Y ahí viene alguien y dice, no, pero la salvación se puede perder. Quiere decir que cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, en el primer día de la concepción, cuando hubo el contacto del espermatozoide con el óvulo, ya comenzó la vida y Dios ya comenzó a trabajar. Primero el milagro de ese hecho consumado en un embarazo. Ahí Dios ya está trabajando. La persona desde el vientre, ya viene desde el vientre. No viene hijo del diablo y se vuelve hijo de Dios. Ya viene oveja, ya viene salvo. Pero de un poco de tiempo nos desviamos. Y sufrimos. Algunos sufrieron muchísimo. Pero dice que Dios nos cubrió de misericordia. Desde el vientre te voy a cargar, salvar. Cuando tengas pelo blanco, más de 100 años, yo estaré ahí y te diré, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. Versículo 10. Olvídense de las cosas pasadas, yo soy Dios y no hay otro. Él es Dios Jesús y no hay otro semejante a Él, que del principio anuncia lo que ha de ser y de la antigüedad las cosas que no sucedieron. Él dice, mi consejo permanecerá y haré toda mi voluntad. No la voluntad de los predicadores del siglo XXI. Entonces, estás conociendo hoy la voluntad de Dios, la voluntad de Él. Entonces, no dudes nunca de tu posición de hijo de Dios. Amados, Dios solo usa corazones de buena tierra, corazones para salvación.
Cuando la semilla cae, da fruto a 30, 60 y 100 por uno. Porque quien no es de la salvación, la semilla cae al costado del camino. Nunca fueron ni serían salvos, no darían fruto. Pero el corazón de buena tierra, el corazón de buena tierra, cuando una pequeña o grande semilla cae, puede ser del tamaño de un grano de mostaza, se transforma en un gran árbol frondoso. Da fruto. Mateus 15:13 diz: Mateus "Eis que não dão 15:13 fruto, ele, porém, responde, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, dice, será toda arrancada." planta que mi Padre Celestial no plantó será Mas eu arrancada. achava que Deus é Papai Noel, Pero yo deixando pensaba as que coisas Dios es todas. Papá Noel. Tudo, ele diz, desde a antiguidade. No, faço desde la o- antigüedad yo hago mi Pastor, mas voluntad. eu acho que o senhor dá força demais a Deus. O que Pastor, você pero diz? ¿no te parece que le das mucha fuerza Tira a essa Dios? palavra da tua boca agora. Saca esa palabra de tu boca ahora. Eu não dou força demais a Deus. Yo no le doy reconheço como mucha Deus. fuerza a Dios, yo lo reconozco como Dios. Sim, mas o senhor tinha que dar um pouquinho de força Sí, pro capeta pero aqui na tenías que igreja. dar Quem un te poco de disse que fuerza tinha que dar para el força pro diablo capeta? aquí en la iglesia. ¿Quién te dijo que Quer tenías que dar isso? fuerza Vai lá para na el frente. diablo en la iglesia? Anda ali na Vaya adelante como é que entonces. chama? Suburbana, mais adiante você vai lá ver como é que o demônio Anda bate frio lá. allí, vas a ver Aqui não, cómo você está na el lugar igreja donde do el nosso demonio Senhor actúa Jesus mucho. Cristo. Aquí no, aquí está en la iglesia del Aqui Señor nós Jesucristo. sabemos que Aquí nosotros sabemos há que pessoas. hay Por que personas. que Deus disse que há pessoas que o Pai não plantou ¿Por qué Dios e é dice que hay arrancado? personas que el Padre Porque há no plantó y pessoas son que entram na arrancadas? igreja, mas a Porque igreja hay não entra personas nelas. que entran en la iglesia, pero la iglesia no entra en ellas. Há pessoas que Hay entram na igreja, personas que entran en la mas a iglesia, igreja não entra nelas. pero la iglesia no entra en ellas. Olha, eu entrei, a primeira vez Mire, que eu entrei numa la igreja, primera entrei vez de que yo cadeira de entré en una rodas. iglesia, entré en silla de ruedas. E quando eu entrei e vi Y que cuando um yo pastor entré y chamado vi João a un Hipólito, pastor partiu com o llamado Senhor, já era Juan pregando, Hipólito, ninguém me disse nada. ella Me partió con el colocaram na Señor, cadeira era de rodas aqui viejito, na frente. nadie me dijo E nada, antes le do estaba pastor terminar a predicando. mensagem, eu estava Y com antes as que duas el mãos pastor levantadas. terminara el mensaje, yo E estaba alguém me con las dos perguntou, manos você está levantadas. levantando a mão? Porque eu disse, Alguien eu me quero dijo, isso que o pastor está pregando. ¿por qué levantas la mano? Porque yo dije, yo quiero eso que el pastor estaba predicando. La iglesia entró en mi vida. Estou cheio da plenitude de Estoy Deus. A lleno igreja de está la dentro da minha plenitud de Dios. La iglesia está dentro de mi vida. Então, uma pessoa que Entonces a una igreja e a palavra persona não entram na que vida la dela, ela não iglesia y la nasce de palabra novo. no entran dentro de ella no O que nasce nace de novo tem nuevamente. selo do Espírito El Santo, que foi nace nuevamente selado, tiene foi un sello del batizado, foi Espíritu, fue ungido, foi ungido, revestido, sellado, foi revestido, transbordante. É a mesma separado, coisa. transbordante. Ezequiel Lo 36, mismo. 26 a 27, olha que Ezequiel precioso. Já temos 10 minutos, temos. 36, Dar-vos, olha, quem diz isso? Quem é que diz isso? 26 Me dice, digas, quem diz isso? les daré. ¿Quién dice eso? Dar-vos-ei Les coração daré novo, un corazón nuevo. porém Pondré dentro de vós ustedes un espíritu nuevo. Y sacaré de ustedes, miren la regeneración, miren Dios actuando. Eu tirarei de vós o coração de pedra. Sacaré el corazón de O meu já piedra. foi tirado há 46 El anos. mío ya fue quitado hace E eu vou 46 dar um años. coração de Y les carne. daré un corazón de carne. Porém, dentro de vós o meu espírito. Pondré Aleluia. dentro de ustedes mi espíritu, aleluya. E farei que andeis Y nos haré meus que anden en mis estatutos, estatutos y que guarden mis juicios y los observeis. observen. Deus tem domínio Ven absoluto sobre a como nossa Dios vida. tiene Graças dominio a Deus absoluto por isso. sobre nuestras vidas. Gracias a Dios por eso. Receba essa palavra. Recibe esa palabra, amado. Então, nós temos uma semente incorruptível, Entonces nosotros tenemos una semilla incorruptible, una semilla viva. Dios puso en nosotros un corazón de carne, sacó la piedra de nuestra vida. Sí, teníamos un corazón de piedra. Ese marido duro, violento, esa persona que agredía, que dice nadie pisa mi pie, si pisa en mi callo yo revento. Amados, Quando Deus começa a trabalhar, cuando Dios comienza a trabajar, quando Ele põe o coração de cuando carne, Él pone el corazón de carne, sensível, sensible, arranca, arranca, regenera. regenera. A palavra viva, La permanente. palabra Então, viva, entenda a sua permanente. posição Entonces em entienda Cristo. su posición en Cristo. Você é filho, você Tú eres permanece para hijo, sempre. tú permaneces para siempre. E mesmo que você Y ainda aunque não tú possa vir à todavía no igreja, puedas você venir está a do la outro iglesia, lado, tú que tem uma estás del otro comunidade, lado nós por tener respeitamos. una fragilidad continúa te física que tratando como respetamos, oveja. el Señor continúa E tratándote Ele como quer, oveja. porque Ele quer Y que Él você quiere retorne à porque Él casa do quiere Pai. que tú vuelvas a la casa del Padre.
Él quiere ver a su casa llena, obedeciendo las reglas sanitarias, distanciamiento, alcohol, máscara, todo lo que tenemos que hacer. Pero Dios quiere su pueblo en su casa. Porque es a través del mensaje, del estudio de la palabra que las vidas son transformadas. Entonces, si tú eres hijo, tienes que estar en la iglesia. Un hijo no puede estar fuera de la iglesia. El hijo tiene que estar en la iglesia. Es como el hijo pródigo. Papá, dame todos los bienes, mi dinero, mi derecho. Yo quiero salir por ahí, quiero ir a vivir una tierra distante. Está bien, filio. ¿Quieres salir a la casa del padre? Tenía un empleado allí atrás que decía, y le va a ir mal. ¿Querés realmente que papá te dé todo? Quiero. Agarró todo el dinero, compró zapato, cinto, una ropa, todo elegante, toda ropa cara, y se fue al baile. Y ahí fue a danzar al mundo. Gosto muito da sua afilhada, é bonita, apresenta-se bem, parece que tem as faces coradas. Tiroliro. Ah, meu Deus. Y él gustó do tiroliro. Y a él le gustó el mundo. Y gasta, investe, paga y va gastando y comprando hasta que un día fue al Pix y estaba vacío. Alguien entró en mi cuenta, entró un hacker y sacó dinero. No, ya gastaste todo en la locura. Ahora tengo que comer, ¿me puedes dar comida? No. Arreglate. Y ahí el ángel que estaba atrás. Yo te dije que no le iba a ir bien. Me dé un trabajo, soy hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios fuera de la casa del Padre. Va a cuidar de los puercos. La vida fuera de la iglesia es una desgracia. Una desgracia. Dios me libre. Dios me libre, Dios nos libre a todos. No es solo de sarna, es de estar impedidos o sometidos en una tierra distante. No aceptes. Si alguien te desafía a salir de la iglesia, no acepta, reprende. Dígale a la persona, va de retro, sal de mí, Satanás, quiere sacarme de la casa del Padre. ¿Sabe lo que el hijo pródigo dijo? Voy a volver a la casa de mi padre. En la casa de mi padre hay abundancia, hasta los empleados comen abundancia, y yo aquí queriendo comer la comida de los puercos y nadie me da nada. Voy a llegar allí, me voy a arrodillar, le voy a pedir perdón a mi padre, trátame como uno de tus empleados. Dice, cuando el padre lo vio, corrió, lo abrazó, lo besó y le dijo, hijo mío, ya sufriste el hecho de apartarte de la casa del padre, no te voy a penalizar más, entra. Llamó a los empleados. Preparan ropa nueva para mi hijo. Póngale sandalias nuevas porque está descalzo, como está sin ropa, como un pecador. Denle un baño, cepillen los dientes, póngale ropa nueva, zapatos nuevos, lávenle bien los dientes. Glicerídeo, isso mesmo. Então bota na escova, tira esse surro todo. Saca toda esa suciedad. Ahora vamos a matar un novillo, vamos a hacer fiesta. Mi hijo estaba muerto y revivió. Y dice que estaba el hermano mayor. No me gustó. Estoy enojado. No admito que yo estoy aquí fiel y ese mi hermano gastó todo y ahora viene y ha recibido con palmas y novillo.
Y fue al padre y le dijo, papá, ¿nunca mataste un cabrito para mí? Y ahora vino ese pecador y dice, hijo, no hables eso. Lo que es mío es tuyo. Cuando yo traigo a alguien de vuelta, es porque yo amo. Es de la salvación, no podría estar fuera. Entonces no podemos ser como el hermano mayor que tenía celos. Ah, volvió. Yo estoy aquí, yo nunca falté a un culto. Y esa persona, hermanos, la persona que sale de la iglesia, ella sufre mucho ya. No es la iglesia que tiene que juzgar a nadie. La iglesia tiene que amar a las personas. Tiene que amar como el apóstol, la familia apóstol y el cuerpo ministerial ama. Gloria a Dios. Tengo tantas cosas. Vean, yo quería entrar, es tanta cosa. Es que mi fuente es inagotable. Podría usar un versículo 2 horas, pero prefiero usar 60 en 1 hora. Una persona creyente no es aquel que tiene una tarjeta de miembro, sino es aquel que el Espíritu Santo pasó sobrenaturalmente a vivir en él y hizo una obra regeneradora. Pasa a tener la medida del varón perfecto, es un espíritu con Jesús. Porque Pablo dice eso en Romanos 8:9. Ustedes no están en la carne, están en el Espíritu. Si de hecho el Espíritu habita en ustedes. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora mi pregunta es, ¿quién tiene el Espíritu de Cristo? Levante sus manos y diga, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pastor, ¿y qué sucede con una persona que tiene falta de conocimiento? Es destruida. Es destruida. Nosotros somos productores de buenas obras de fe. La ley produce sacrificios, la gracia produce fe. Entonces, tantas cosas. Vamos a Oseas 6:3. Hay muchos versículos. Conozcamos y prosigamos en conocer al Señor. Entonces, conocimiento es de culto en culto, de gloria en gloria. Conozcamos y prosigamos en conocer. Como el alba, su venida es segura y Él va a descender sobre nosotros como lluvia que riega la tierra, pues misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos, más que estar 50 horas arrodillado en el maíz, más que subir un monte y hacer ayuno. Dios dice, no quiero eso. Dios, quiero que mi pueblo tenga conocimiento. Amados, conocimiento es saber que no hay más condenación, no hay más maldición, pasamos de muerte a vida, tenemos un espíritu perfecto por un único sacrificio, fuimos escogidos, somos piedras vivas, no podemos nunca sentirnos huérfanos. Sabemos y conocemos la obra de Jesús en nosotros, fuimos sellados para el día de redención. Ahora sí, podemos dar buenos frutos, el fruto de la salvación, la alegría de la salvación. David, cuando erró, dijo, Señor, restaura en mí la alegría de la salvación. Restaura en mí la alegría de estar en la iglesia, de cantar, de alabar, de levantar las manos, de contribuir, de servir, de ayudar almas a ser salvas. Restituíme la alegría de la salvación. Yo le voy a decir, soy salvo hace más de 46 años y nunca perdí la alegría de la salvación. Aun cuando las cosas lucharon contra mí, nunca perdí la alegría de la salvación. Entonces quería terminar diciéndole, amado hermano, vuelva a la iglesia. Si yo tengo que hacer 2 cultos, domingo a la mañana o a la tarde, porque hay que tener distanciamiento, yo lo hago, pero vuelvo para la iglesia. Tenemos capilla, tenemos el área social. Si hay que hacer un culto más, vamos para adelante. Yo soy como Josué que dice, tengo 85 años, pero me siento con la fuerza de 40, estoy listo para la guerra. Quería terminar diciendo,
minuto para terminarmos. Olhe para o seu apóstolo. Mire para su apóstol. Creia na salvação Crea en la salvación eterna. Creia que tudo foi consumado. Crea que todo ya fue consumado. Cuando Jesús dijo, está consumado, Juan 19:30, allí no fue palabras de una vida desgastada, no fue el aire fatigado de una vida desgastada. No, allí fue una declaración de que su gran obra estaba terminada, que su propósito de Dios se habían concretado, que había sido hecho lo que debía ser hecho, que los grandes designios de todo el poder de Dios fueron ejecutados. Un nuevo y vivo camino fue hecho, el velo se rasgó. Por eso que Él dijo, todo, no hay más nada a ser hecho. Todo fue consumado. Y la iglesia del Señor diga, amén, amén y amén. Con alegría. Gloria a Dios, todo fue consumado, la obra está completa, no hay más nada que deba ser hecho. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Ribra la rabra serre marababa candelere mantorelere basurri birekendarabara. La alegría de la salvación, la alegría de la salvación, la alegría de la salvación. Aleluya, aleluya. Yo soy salvo, siempre salvo, soy hijo, siempre hijo. Fui ungido, siempre ungido. Aleluya. Aleluya. Vamos a levantar las manos al cielo. Quiero ver ahora quién está preso que no puede levantar las manos y quién es libre. Estoy viendo a todos de manos levantadas. Aleluya. Señor Jesús, mira Dios cuánto te amamos. Mira Señor cuánto tú amas esta iglesia. Mi corazón está sensible, Padre, por entender que estas verdades que estuvieron ocultas están siendo reveladas. Y somos un pueblo que no tiene más escamas en los ojos, no hay más velo sobre su corazón. Conoció un nombre más excelente, el nombre de Jesús es más excelente que el de los ángeles. Tú hablaste de muchos modos en el pasado, pero ahora hablas por el Espíritu de Dios, Jesús hablando a su iglesia, Padre, a su novia. Aleluya. Ricolo remamamando rebaralara basuri virelelebara. Riquendole reme recantorolorosti remarabai. Señor, esa persona que tú trajiste a la iglesia, que tú hiciste una obra tan grande en su vida, Padre. Confirma, Padre. Confirma, Dios. Confirma, Dios. Ama melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção e me libertou dos meus inimigos, dos medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui.
Gloria a Dios, aleluya. Dios maravilloso, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Con una expresión de gratitud, levante sus manos. Siéntese que está cara a cara con Dios. Gracias, Señor, por esta mañana en tu casa. Gracias, Señor. Cuántos motivos que tenemos para agradecerte, Señor. Gracias por esta palabra que cambia nuestra vida, que nos haces probar día a día. Gracias, Dios, por elegirnos. Gracias porque quisiste escogernos para ser hijos. Ahora da órdenes a tus ángeles al respecto nuestro, que nos libren de todos los males, Padre. Que nos guarden, Señor. Que pongan, Señor, filas de ángeles guardando nuestras vidas, nuestras familias. Esta semana seremos bendecidos porque tú eres un Dios maravilloso. Salimos de aquí felices, seguros de que todo ya fue consumado por Cristo Jesús. Gracia y paz. Tenga un domingo feliz, buen almuerzo con su familia. Y acuérdese, todos nosotros necesitamos de poco para ser felices. Y Dios ya nos dio grandes cosas.